Tercera parte. Una tierra salvaje aún más salvaje. Las circunstancias de mi vida me han llevado muchas veces a reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal. He sido testigo de las más puras expresiones de ambos, sobre todo del mal, ya que pasé mi infancia y mi juventud rodeado por él, respirando una maldad tan asfixiante que no me quedó otro remedio que huir. Pero después, cuando los humanos empezaron a aceptarme por mi reputación, me toleran, aunque no siempre soy bienvenido. Pude observar una versión más compleja de lo que ocurre en Mensoberranzan, un gris que puede ser más o menos oscuro. Muchos humanos, en realidad una gran mayoría, tienen un lado oscuro, sienten una fuerte atracción hacia todo aquello que es macabro, y poseen la habilidad de desentenderse fríamente de la agonía de un semejante en su búsqueda de placeres egoístas. Esto se ve con toda claridad en la feria de los reos de Luskan, y otras burlas semejantes de la verdadera justicia. Los prisioneros, sean culpables o no, poco importa, se exhiben ante una muchedumbre sedienta de sangre, y después son golpeados, torturados, y por último ejecutados públicamente. El trabajo del magistrado que preside las ejecuciones es provocar los más intensos chillidos de agonía, hacer que las expresiones de los prisioneros se retuerzan hasta convertirse en epítomes del terror, y que además sus ojos reflejen el horror más extremo. En una ocasión, durante una estancia en Luskan, junto al capitán Deudermont del Duende del Mar, me acerqué al patíbulo para presenciar los juicios de 7 piratas que habíamos pescado en el mar después de hundir su barco. El espectáculo de 1000 personas apretujadas alrededor de una gran tarima, vociferando y chillando de placer mientras los miserables piratas eran, literalmente, hechos pedazos, casi hizo que abandonara el barco de Deudermont, que renunciara a la caza de piratas, y que me retirara a la soledad del bosque o de las montañas. Pero allí se encontraba Catibrie para recordarme que en muchas ocasiones los piratas aplicaban las mismas torturas a prisioneros inocentes. Por supuesto, ella no pensaba que eso justificara la feria de los reos. En realidad, le repugnaba tanto que se mantenía lo más alejada que podía, pero también decía que eso era mejor que tener a los piratas campando a sus anchas por los mares. Pero, ¿por qué? ¿Por qué ese espectáculo? Durante muchos años, he estado dando vueltas a todas estas preguntas, lo que me ha llevado a explorar otra faceta de esos seres increíblemente complejos a los que llamamos humanos. ¿Qué es lo que impulsa a personas normales y corrientes, a buenas personas, a rebajarse al nivel del espectáculo que se ofrece en la feria de los reos? ¿Por qué hombres y mujeres de la tripulación del Duende del Mar, que yo sé que son honorables y decentes, disfrutan con una exhibición tan macabra de tortura? Para encontrar la respuesta, si es que hay una respuesta más compleja que la misma naturaleza del mar, es preciso examinar las actitudes de otras razas. Dentro de las razas buenas, los humanos son los únicos que convierten las ejecuciones y el tormento de los prisioneros en una fiesta. Los halflings nunca tomarían parte en algo así en realidad. Se sabe de prisioneros de los halflings que han muerto de un empacho. Y tampoco los enanos serían todo lo agresivos que pueden ser. Los enanos llevan a cabo las ejecuciones de manera limpia y eficiente, en privado, y sin organizar un espectáculo. Los asesinos, por ejemplo, son ejecutados provocándoles un único golpe en la nuca. Nunca he visto a elfos en la feria de los reos, excepto 2 que pasaban por allí por casualidad, y que se apresuraron a marcharse, obviamente asqueados. Por lo que sé, los gnomos no ejecutan a los reos, sino que los condenan a cadena perpetua en una compleja celda. Entonces, ¿por qué los humanos son así? ¿Qué hay en el entramado emocional de los seres humanos que da lugar a un espectáculo como el de la feria de los reos? Maldad. Creo que esa sería una respuesta demasiado simple. Los elfos oscuros gozan torturando, bien lo sé, y sus acciones se basan en el sadismo, la maldad, y en un deseo insaciable de satisfacer el demoníaco apetito de la reina araña. Pero en el caso de los humanos todo es más complicado. No hay duda de que también hay una parte de sadismo, especialmente por parte del magistrado que lo preside, y de los verdugos que están a su servicio. Pero por lo que se refiere al placer de la gente normal y corriente, y a los pobres menesterosos que lanzan vítores, creo que tiene un triple origen. En primer lugar, en Faerun los campesinos son unos pobres desgraciados sometidos a todos los caprichos de lores, y también de propietarios de las tierras sin escrúpulos, que viven con la constante amenaza de una posible invasión de goblins, gigantes, u otros humanos.
La feria de los reos permite que esos desgraciados puedan catar el poder sobre la vida y la muerte. Por fin sienten que tienen un cierto control sobre sus vidas. En segundo lugar, los humanos no son tan longevos como los elfos o los enanos. Incluso los halflings suelen vivir más que ellos. Los campesinos deben enfrentarse a diario con la muerte. Una madre que tenga la suerte de sobrevivir a 2 o 3 partos es muy probable que tenga que presenciar la muerte de al menos uno de sus hijos. Obviamente, esa proximidad con la muerte produce curiosidad y miedo, incluso terror. En la feria de los reos, el pueblo llano presencia lo más horrible de la muerte, la peor manera posible de morir, y se regocija porque, al menos, su propia muerte no será ni mucho menos tan terrible, a no ser que alguien los acuse y deban comparecer ante los magistrados. He visto tu cara más terrible, muerte, y no te temo. La tercera razón que explica la atracción que ejerce la feria de los reos es la necesidad de justicia y castigo para mantener el orden de la sociedad. Esa fue la postura que defendió Robillar del hechicero, cuando regresé al Duende del Mar después de haber presenciado tales horrores. Pese a que no gozaba con las torturas y ejecuciones de la feria y raramente asistía, Robillard la defendía con tanto vigor como si él mismo fuera el magistrado. Él creía que la humillación pública de los prisioneros, que la exhibición pública de su agonía, impedía que otras personas fueran por el mal camino. Así pues, los vítores de la muchedumbre campesina no serían otra cosa que una entusiasta afirmación de su confianza en la justicia así como en el orden de su sociedad. Es un argumento difícil de rebatir, especialmente en lo que se refiere a la efectividad de tales exhibiciones para disuadir a futuros criminales. Pero ¿es verdadera justicia? Armado con estos argumentos, me dirigí a varios jueces de menor importancia de Luskan con el pretexto de decidir qué protocolo debía seguir el Duende del Mar en la entrega de los piratas capturados, aunque lo que en realidad quería era saber qué opinaban de la feria de los reos. Muy pronto me di cuenta de que ese espectáculo tenía muy poco que ver con la justicia. Muchos hombres y mujeres inocentes habían acabado en la tarima pública después de confesar bajo tortura crímenes que no habían cometido, y por los que fueron públicamente castigados. Los jueces lo sabían, como quedó de manifiesto al expresar su alivio de que al menos los prisioneros que Deudermont les entregaba eran, sin duda alguna, culpables. Aunque solo sea por esa razón, siempre me opondré a la feria de los reos. Un rasero para medir cualquier sociedad es como trata a los que se han apartado del camino de la comunidad y la decencia, y si son tratados de manera indecente, la sociedad rebaja sus valores morales y se pone al mismo nivel que los torturados. No obstante, es una práctica común en muchas ciudades de Faerun y en muchísimas comunidades rurales, en las que la justicia debe ser aún más dura y definitiva, porque está en juego la supervivencia. Quizás hay una cuarta explicación para la feria. Quizás se reúne tal gentío únicamente para sentir la emoción del espectáculo. O quizás se trata de una mera diversión, aunque yo me niego a aceptar esta última posibilidad, porque si tantos humanos son capaces de eliminar la empatía y la simpatía hasta el punto de disfrutar contemplando cómo sus semejantes sufren una agonía, entonces me temo que estaríamos ante la expresión más pura de la maldad. Después de horas de investigación, discusión e interpelaciones, y muchas más horas de observar la naturaleza de los humanos entre los que vivo, sigo sin encontrar respuestas a parodias como la feria de los reos. No me extraña. Muy pocas veces he encontrado una respuesta sencilla a nada que tenga que ver con los humanos, y quizás sea esta la razón por la que las personas con las que viajo y a las que conozco bien nunca me aburren. Y quizá también sea la razón por la que he aprendido a querer a los humanos. Drizzt Do'Urden 14 semilla robada lejos de Luskan. Wulfgar volvió la vista a la ciudad en la que había sido injustamente acusado, torturado y públicamente humillado. Pese a todo ello, el bárbaro no guardaba rencor a los habitantes de la ciudad, ni siquiera al cruel magistrado. Si se topara con Harkeld, lo más probable es que le retorciera el pescuezo, pero no por odio, sino por la necesidad de zanjar aquel incidente. Ya hacía mucho tiempo que estaba más allá del odio, como cuando Quiebra Trozas había ido por él en el Cutlass y Wulfgar tuvo que matarlo, o cuando se encontró por casualidad con los ponies celestes, una tribu bárbara similar a la suya, y se había vengado de su malvado chamán para cumplir un juramento que había hecho muchos años antes. No lo había hecho por odio, ni llevado por la rabia,
sino simplemente porque sentía la necesidad de tratar de seguir adelante en su vida. Una vida con un pasado demasiado horrible. Pero Wulfgar se había dado cuenta de que no iba a ningún lado, y ahora, mientras contemplaba la ciudad, lo vio con claridad. Lo que hacía era avanzar en pequeños círculos que lo conducían siempre al mismo lugar, y solo lo aguantaba por el alcohol, que le ayudaba a olvidar el pasado, y a borrar el futuro de su mente. El bárbaro escupió al suelo, y, por primera vez desde que llegó a Luskan, meses atrás, se preguntó cómo se había metido en aquella espiral descendente. Evocó la cordillera que se levantaba al norte, su hogar en el Valle del Viento Helado, donde había compartido tantas aventuras y alegrías con sus amigos. Evocó a Bruenor, que lo venció en batalla cuando Wulfgar aún era un muchacho, pero que fue clemente con él. El enano lo había adoptado, e hizo que Drizzt le enseñara a luchar como un auténtico guerrero. Qué gran amigo había sido Drizzt. Gracias al Drow, había vivido grandes aventuras en las que siempre había estado a su lado, por difícil que se pusiera la cosa. Había perdido a Drizzt. Sus recuerdos volvieron a Bruenor, que había forjado para él el magnífico Aegisfan, su obra maestra, el símbolo de su amor por Wulfgar. Y ahora, no solo había perdido a Bruenor, sino también a Aegisfan. Luego evocó a Catibrie, acaso la persona más especial que dejó atrás, la mujer que le había robado el corazón, la mujer a la que admiraba y respetaba por encima de todo. Quizá ya no podían ser amantes, ni marido y mujer, quizá nunca sería la madre de sus hijos, pero era una amiga sincera. Al recordar su último encuentro se daba cuenta de que lo que había entre ellos era amistad verdadera. Catibrie hubiera hecho cualquier cosa para ayudarlo, hubiera compartido con él sus emociones y momentos más íntimos, pero su corazón pertenecía a otro. Eso no le provocaba enfado ni celos. Únicamente sentía respeto por ella, ya que pese a lo que sentía, Catibrie lo hubiera dado todo para ayudarlo. Y ahora, también había perdido a Catibrie. Wulfgar escupió de nuevo. No los merecía, ni a Bruenor, ni a Drizzt, ni a Catibrie, ni siquiera a Regis, el cual, pese a su pequeño tamaño, y a que no era un guerrero, luchaba a su lado en los momentos críticos, y, dentro de sus posibilidades, trataba de protegerlo de cualquier daño. ¿Cómo había podido lanzar por la borda todo eso? Una carreta que salía de la ciudad por la puerta occidental, lo devolvió bruscamente al presente. Pese a que no estaba de humor para ello, el bárbaro no pudo evitar sonreír cuando el vehículo se acercó y vio a quien lo conducía. Una anciana regordeta. Morik. Hacía 2 días que ambos habían sido expulsados de Luskan, pero no se habían alejado mucho de la ciudad. El rufián le explicó que tendrían que procurarse algunas provisiones si querían sobrevivir en el camino, por lo que regresó solo a la ciudad. A juzgar por cómo tiraban los 2 caballos, y por el mismo hecho de que Morik hubiera conseguido una carreta y caballos, Wulfgar supo que su sigiloso amigo había tenido éxito. El rufián condujo el carro fuera del camino principal, y tomó un serpenteante sendero que se internaba en el bosque en el que Wulfgar aguardaba. Morik dejó la carreta a los pies del risco donde el bárbaro estaba sentado, y acto seguido, se puso de pie, e hizo una reverencia. Ha sido muy fácil, dijo. ¿Los guardias no te descubrieron?, le preguntó Wulfgar. Morik bufó, como si fuese una idea ridícula. Eran los mismos guardias que había el día que nos echaron, explicó en tono de orgullo. Su experiencia con las autoridades de Luskan había recordado a Wulfgar que él y Morik eran tan solo 2 peones de una partida de poca importancia, si se comparaba con la gran partida que se jugaba en el tablero de la inmensa Luskan. Aunque tal vez Morik fuese un alfil, o incluso un caballo. Incluso se me cayó una bolsa de comida cuando salía, siguió explicando Morik, y uno de los guardias corrió detrás de la carreta para devolvérmela. Wulfgar bajó del risco, y retiró la lona que cubría la carga. Había bolsas con alimentos junto con cuerda, y materiales para hacerse un refugio. Pero lo que de verdad llamó la atención a Wulfgar fueron las cajas de botellas llenas de fuerte licor. Pensé que te gustarían, comentó Morik, y se colocó al lado del bárbaro, que miraba fijamente las botellas. Que abandonemos la ciudad, no significa que abandonemos también nuestros placeres. Incluso pensé en traerme a de Courtier. Wulfgar lanzó una irritada mirada a Morik. Lo ofendía que se mencionara a la mujer de manera tan impúdica. Vamos, dijo Morik,
que se aclaró la garganta, y cambió rápidamente de tema. Busquemos un sitio tranquilo donde podamos aplacar nuestra sed. El rufián se despojó lentamente de su disfraz, haciendo muecas por el dolor que aún sentía en las articulaciones y en el estómago. Las heridas, especialmente las de las rodillas, tardarían en curar. Un momento después, alzó en el aire la peluca para admirar su acabado y después, subió al asiento del conductor, y cogió las riendas. Los caballos no son nada del otro mundo, comentó Wulfgar. Ciertamente, eran jamelgos. Necesitaba el oro para comprar la bebida, explicó Morik. Wulfgar echó una mirada a la carga, y pensó que Morik debería haber invertido el dinero en comprar un tiro mejor, y se dijo que sus días de bebedor habían terminado. Se disponía a subir de nuevo al risco, cuando Morik lo detuvo. Hay bandidos en el camino, le advirtió el rufián, o al menos eso me dijeron en la ciudad. Acechan en el camino al norte del bosque, y en el desfiladero que atraviesa la columna del mundo. ¿Tienes miedo de los bandidos?, preguntó Wulfgar, sorprendido. Solo de los que no saben quién soy, respondió el rufián, y Wulfgar comprendió qué quería decir. En Luskan, la reputación de Morik le servía para mantener alejados a la mayoría de los matones. Será mejor que estemos preparados, dijo Morik. Buscó debajo del asiento del conductor, y sacó una enorme hacha. Mira, dijo con una sonrisa, y señaló al arma muy orgulloso de sí mismo. Aún está manchada con la sangre del tuerto. Era la mismísima hacha del verdugo. Wulfgar iba a preguntarle cómo, en nombre de los 9 infiernos, la había conseguido, pero decidió que prefería no saberlo. Ven, le dijo Morik al tiempo que daba palmaditas en el pescante, para animarlo a que se sentara a su lado. El rufián sacó una botella de la caja que tenía más a mano. Avancemos, bebamos y preparemos nuestra defensa. Wulfgar contempló con dureza la botella antes de subirse a la carreta. Morik le ofreció un trago, pero él rehusó, y apretó los dientes. El rufián se encogió de hombros, y echó un buen trago, tras lo cual volvió a ofrecerle la botella. Nuevamente Wulfgar rehusó. Morik parecía desconcertado, pero una sonrisa apareció en su rostro al darse cuenta de que así tendría más para él. El que vivamos en el camino, no significa que tengamos que vivir como salvajes, afirmó Morik. Wulfgar percibió la ironía de que eso lo afirmara un hombre que se estaba remojando el gaznate con un licor muy fuerte. El bárbaro consiguió resistir toda la tarde, mientras Morik seguía empinando el codo alegremente. Mientras mantenía el carro a buen paso, el rufián arrojó la botella vacía contra una roca, y lanzó un grito de alegría cuando se rompió en 1000 pedazos. Para ser alguien que trata de evitar a los bandidos, haces bastante ruido, refunfuñó Wulfgar. ¿Evitar?, inquirió Morik, que chasqueó los dedos. Muy al contrario. Los bandidos suelen tener campamentos muy bien equipados, en los que estaríamos muy cómodos. Si están tan bien equipados, será porque son bandoleros de éxito, razonó Wulfgar, y supongo que eso será porque son muy buenos en su oficio. También lo era Quiebratrozas, amigo mío, le recordó Morik. Como Wulfgar no parecía convencido, añadió. Quizás aceptarían que nos uniéramos a ellos. Creo que no, replicó Wulfgar. Morik se encogió de hombros y después asintió. Entonces tendremos que ahuyentarlos, dijo Morik, flemático. Si ni siquiera nos encontraremos con ellos, masculló el bárbaro. ¿No?, preguntó Morik, y giró el carro hacia un sendero lateral tan súbitamente que el vehículo se empinó sobre 2 ruedas, y Wulfgar estuvo a punto de caer. ¿Pero qué?, gruñó el bárbaro, mientras el carro avanzaba dando tumbos. Tuvo que agacharse deprisa para evitar una rama baja, pero otra le hizo un feo arañazo en un brazo. Morik. Tranquilo, amigo mío, dijo el rufián. Un poco más adelante hay un río, y solo un puente lo cruza. No hay duda de que los bandidos lo guardarán bien. Salieron de la maleza, y se encontraron en la margen del río. Morik puso a los cansados caballos al paso, y empezaron a cruzar un destartalado puente. Para decepción del rufián, no apareció ningún bandido. Novatos, refunfuñó Morik, que apostaba por avanzar unos cuantos kilómetros y después volver atrás, y cruzar otra vez el puente. De pronto, detuvo la carreta. En el camino, había un hombre grande y feo que les apuntaba con una espada. ¡Qué interesante! Una carreta que atraviesa mi bosque, sin mi permiso, comentó el bandolero.
que movió la espada y señaló con ella a la espesura. ¿Vuestro bosque?, preguntó Morik. Pero señor, yo creía que se podía circular libremente por este bosque. Y dijo a Wulfgar por lo bajo. Semiorco. Idiota, replicó Wulfgar en voz tan baja que solo su amigo lo oyó. Tú, quiero decir, y no el ladrón. Mira que meterte en este lío. Pensé que le gustaría al héroe que llevas dentro de ti, repuso el rufián. Además, no hay duda de que este bandolero tiene un campamento con todas las comodidades. ¿De qué estáis hablando?, quiso saber el bandido. Pues de vos, señor, respondió Morik al punto. Aquí mi amigo me estaba diciendo que cree que podríais ser un ladrón, y que es posible que este bosque no os pertenezca en absoluto. El bandido, al oír la acusación, abrió mucho los ojos y farfulló varias respuestas, pero fue en vano. Finalmente escupió al suelo. Os digo que este bosque es mío, gritó, golpeándose el pecho. El bosque de Togo. ¿Y cuánto cuesta cruzarlo, señor Togo?, preguntó Morik. 5 monedas de oro, gritó el bandido, y después de una pausa añadió. Cada uno. Dáselas, murmuró Wulfgar. Morik soltó una risita y una flecha le pasó rozando la cara. Sorprendido de que la banda estuviera tan bien organizada, el rufián cambió súbitamente de idea y buscó la bolsa. Pero Wulfgar también había cambiado de idea, furioso, porque habían estado a punto de matarlo. Antes de que Morik conviniera el precio, el bárbaro descendió del carro de un salto y cargó contra Togo desarmado, pero de pronto cambió de idea y de dirección. 2 flechas cruzaron su trayectoria inicial. Wulfgar se volvió hacia el monstruoso arquero que descubrió, subido a un árbol situado a unos 4 metros del camino, más atrás. El bárbaro se abrió paso entre la primera línea de arbustos y chocó violentamente contra un tronco caído. Sin detenerse apenas, alzó el tronco y lo arrojó a la cara de otro hombre, que estaba agachado, y continuó su carga. Cuando llegó a la base del árbol, una flecha le pasó rozando y se clavó en el suelo junto a él, pero Wulfgar ni se inmutó. Saltó a una rama baja, se agarró y se impulsó hacia arriba con tremenda fuerza y agilidad. Después, fue apartando pequeñas ramas y abriéndose paso entre otras con más dificultad, y finalmente llegó a la altura del arquero. La criatura, un gnoll más grande que Wulfgar, trataba desesperadamente de disparar otra flecha. ¡Quieto!, gritó el cobarde gnoll, le arrojó a Wulfgar el arco y saltó de la rama, porque prefería una caída de 6 metros a enfrentarse a la cólera de Wulfgar. Pero no le sería tan fácil escapar. Wulfgar extendió rápidamente el brazo y cogió al gnoll por el cuello. Pese a que el bandido se debatía y atizaba puñetazos, y pese a lo incómodo de la posición y el peso de la criatura, a Wulfgar no le costó el menor esfuerzo levantarlo en el aire. Entonces oyó que Morik pedía ayuda a voz en grito. De pie encima del pescante, el rufián se defendía furiosamente con su delgada espada del ataque de Togo, y de otro espadachín, humano, que había salido de la maleza. Y por si fuera poco, oyó a un tercero que se acercaba desde atrás. Y seguían volando flechas. «Pagaré», gritó, pero aquellos terribles bandidos se echaron a reír. Por el rabillo del ojo Morik vio a un arquero que le apuntaba. Saltó hacia atrás justo a tiempo de evitar la flecha así como la estocada del increíblemente diestro espadachín que tenía delante. Pero el movimiento le costó caro, porque cayó hacia atrás desde el pescante, aterrizó sobre una caja de botellas y las hizo añicos. Morik se levantó de un salto y gritando encolerizado, hundió la espada en el respaldo del asiento. Togo lo atacó subido al asiento, pero el enfadado Morik no se quedó atrás y arremetió con bravura, sin pensar en el otro espadachín ni en los arqueros. Togo retrajo el brazo para trazar un arco con su espada, pero Morik se adelantó y clavó su acero en la mano de Togo. El bandolero dejó caer el arma, y aún resonaba esta sobre la madera del pescante cuando Morik se aproximó a él, y, mientras con la espada paraba los ataques del otro bandolero, se sacó una daga del cinto y la hundió repetidamente en el abdomen de Togo. El semiorco trató desesperadamente de defenderse con las manos, pero Morik era demasiado rápido y demasiado listo, y continuaba apuñalándolo mientras, con la espada, dibujaba círculos alrededor del acero del otro bandido. Togo cayó al suelo de espaldas. Allí solo pudo dar un paso antes de desplomarse,
sujetándose las tripas de su desgarrado vientre. Morik oyó que un tercer atacante se aproximaba por el lado de la carreta. Arriba resonó un grito de terror y después otro del tercer bandolero. El rufián echó un vistazo en esa dirección justo a tiempo de ver cómo el arquero Gnoll que había capturado Wulfgar volaba por los aires, agitando los brazos y chillando. El proyectil humanoide chocó contra ese tercer bandido, que resultó ser una menuda mujer, y ambos se estamparon contra el carro. La mujer gruñó y trató de huir arrastrándose, mientras que el arquero se quedó inmóvil. Morik arreció el ataque contra el último bandolero, hasta el punto de que, sin cesar de lanzar estocadas, descendió del asiento del conductor. Pero, después de ver caer a todos sus compañeros, al bandido no le quedaban muchos ánimos. Paró una estocada de Morik, sin dejar de retroceder, y se apeó del carro de un salto. El rufián contraatacó, y las espadas entrechocaron. Se lanzó hacia adelante, pero reculó al punto cuando el bandido paró su ataque. Entonces liberó su fina espada del acero del rival con un sutil movimiento, y arremetió de nuevo contra él. El bandolero se tambaleó hacia atrás, sangrando por un hombro. Entonces, empezó a darse la vuelta para huir, pero Morik no lo permitió, y lo obligó a que siguiera defendiéndose. Morik oyó otro grito de alarma a sus espaldas, seguido por el crujido de ramas al romperse. Era la señal de que Wulfgar se ocupaba de los arqueros, y el rufián sonrió. «Por favor, señor», gruñó la presa de Morik. El rufián era mejor espadachín, y el bandolero se veía cada vez más impotente para parar sus estocadas. «Solo queríamos un poco de dinero. Así que después de robarnos, ¿no nos hubierais hecho daño a mi amigo, y a mí?», preguntó Morik con cinismo. El hombre negó vigorosamente con la cabeza, y Morik aprovechó la distracción para esquivar sus defensas, y hacerle un tajo en la cara. La presa del rufián cayó de rodillas con un gamido, y arrojó la espada al suelo, implorando clemencia. «Yo soy un tipo clemente», dijo Morik con burlona simpatía al oír que Wulfgar se acercaba, «pero me temo que mi amigo no». El bárbaro embistió y agarró al bandolero arrodillado por el cuello, lo alzó en el aire, y lo estampó contra un árbol. Con un brazo el otro lo tenía flexionado en actitud defensiva, y un trozo del astil de una flecha le sobresalía del hombro. Sostuvo en vilo al hombre, y le apretó el cuello hasta casi estrangularlo. Ya lo había vencido, objetó Morik, y puso una mano sobre uno de los musculosos antebrazos de Wulfgar. Solo entonces vio que el bárbaro estaba herido de gravedad. «Llévanos a vuestro campamento». «No, al campamento no», resolló el bandido. Wulfgar le apretó la garganta, y se la retorció. «Lo haré. Lo haré», chilló el hombre, que se fue quedando sin voz, y sin aire, a medida que Wulfgar, que mostraba una expresión en el rostro de pura rabia, oprimía con más fuerza. «Suéltalo», dijo Morik. No hubo respuesta. El bandido que Wulfgar tenía cogido se debatió y dio manotazos, pero sin conseguir liberarse ni respirar. «Wulfgar», gritó Morik, que agarró el fuerte brazo del bárbaro con ambas manos, y tiró de él. «Déjalo ya, hombre». Pero Wulfgar no lo oía, ni siquiera parecía ser consciente de la presencia del rufián. «Ya me lo agradecerás», dijo Morik, y, aunque no las tenía todas consigo, propinó a Wulfgar un potente puñetazo en la cabeza. Entonces el bárbaro soltó al bandido, que cayó junto a la base del árbol, inconsciente, pero lo hizo solo para dar a Morik un guantazo que hizo que el rufián se tambaleara hacia atrás. Wulfgar avanzó amenazadoramente hacia Morik, el cual levantó la espada, dispuesto a atravesar el corazón de su amigo, si era necesario. Pero en el último instante el bárbaro se detuvo y parpadeó varias veces, como si acabara de despertar. Morik se dio cuenta de que acababa de regresar de un lugar muy lejano. «Ahora nos conducirá al campamento», dijo el rufián. Wulfgar asintió, sin decir nada, con la mirada unida. Entonces contempló con indiferencia el astil roto de la flecha que tenía clavado en el hombro. El bárbaro palideció, dirigió a Morik una mirada de desconcierto y cayó de bruces en el barro. Wulfgar se despertó en la parte de atrás de la carreta, que estaba parada en la linde de un campo rodeado de altos pinos. Levantó la cabeza con esfuerzo, y se alarmó. La mujer que vio pasar era uno de los bandoleros. ¿Qué había ocurrido? Habían perdido. Pero antes de que el pánico se apoderara de él, oyó la alegre voz de Morik. Entonces se irguió,
aunque el dolor lo hizo encogerse cuando se apoyó sobre el brazo herido. Wulfgar miró su hombro, curiosidad. El astil de la flecha había desaparecido, y la herida estaba limpia y vendada. Morik estaba sentado a poca distancia, charlando amigablemente, y compartiendo una botella con otro de los bandidos gnolls, como si fueran viejos amigos. Wulfgar se arrastró hasta el extremo del carro, rodó sobre las piernas, y, una vez de pie, se tambaleó. El mundo pareció girar ante sus ojos y manchas negras revoloteaban en su campo de visión, pero la sensación pasó pronto, y cautelosamente se acercó a Morik. ¿Estás despierto? ¿Un trago, amigo mío?, le preguntó el rufián al tiempo que le ofrecía la botella. Wulfgar frunció el entrecejo y negó con la cabeza. «Anímate, hay un montón de botellas», farfulló el gnoll sentado junto a Morik. El ser de rostro canino se llevó una cucharada de espeso estofado a la boca, pero la mitad le cayó a la túnica o al suelo. Wulfgar clavó una feroz mirada en el nuevo y desastrado compañero de Morik. «Calma, calma, amigo mío», le dijo Morik, que reconoció aquella peligrosa mirada. «Mikkers es un amigo, y leal, ahora que Togo ha muerto». «Haz que se vaya», dijo Wulfgar, y el gnoll se quedó boquiabierto. Morik se acercó rápidamente al bárbaro, lo cogió por el brazo sano, y le explicó. «Son aliados. Todos ellos. Eran leales a Togo, y ahora me son leales a mí, y a ti». «Haz que se vayan», replicó Wulfgar con ferocidad. «Estamos solos en el camino», arguyó Morik. «Necesitamos ojos, exploradores que reconozcan lo que será nuestro territorio, y también espadas para ayudarnos a conservarlo». No, negó Wulfgar de manera terminante. «No comprendes los peligros, amigo mío», dijo Morik tratando de que su corpulento amigo razonara y se calmara. «Te digo que los eches», gritó súbitamente Wulfgar. Al ver que Morik no reaccionaba, arremetió contra Mikkers. «Lárgate de aquí, y de este bosque». Mikkers miró más allá de Wulfgar, hacia Morik. El rufián se encogió de hombros con resignación. De un manotazo el bárbaro arrojó al suelo el cuenco con estofado que el gnoll sostenía en las manos. Agarró al bandolero por la pechera, y lo puso de puntillas. «Te doy una última oportunidad, para que te marches por las buenas», gruñó el bárbaro, y dio un empellón al bandido que lo hizo retroceder. «Señor Morik», protestó Mikkers. «Márchate», dijo Morik con desgana. «¿Y los demás también?», preguntó otro de los humanos que formaban parte de la banda de bandoleros. El hombre estaba de pie en medio de un montón de rocas en el borde del campo, y sostenía un arco. «O ellos o yo», dijo Wulfgar, y su tono no admitía discusión. El bárbaro y el rufián volvieron la vista al arquero, y vieron que el hombre había puesto una flecha en el arco. Los ojos de Wulfgar hirvieron de rabia, y avanzó hacia el hombre. «Un disparo», gritó con voz firme. «Solo podrás dispararme una vez». «¿Qué es que me darás?». El arquero levantó el arco. «Yo creo que no», dijo Wulfgar, sonriendo. «No, fallarás porque lo sabes». «¿Saber qué?», inquirió el arquero. «Sabes que, aunque aciertes, la flecha no me matará», replicó Wulfgar, y siguió avanzando con decisión. «Al menos, no de inmediato. Con lo que me dará tiempo a retorcerte el pescuezo». El hombre tensó la cuerda del arco, pero Wulfgar se limitó a sonreír con mayor seguridad, y siguió adelante. El arquero miró nerviosamente a su alrededor, buscando ayuda, pero todos sus compañeros se habían esfumado. Entonces se dio cuenta de que su rival era muy superior. Soltó el arco, se dio media vuelta y echó a correr. Wulfgar se volvió. Mikkers también se había esfumado. «Ahora tendremos que vigilar que no regresen», observó Morik sombríamente cuando Wulfgar volvió. «Ahuyentas a todos los posibles aliados». «Yo no me alío con una panda de ladrones y asesinos», afirmó el bárbaro. «¿Y qué soy yo, sino un ladrón?», saltó el rufián, y la expresión del rostro de Wulfgar se suavizó. «Bueno, solo con uno», replicó, y soltó una risita. Morik también rió, incómodo. «Toma, mi fuerte, aunque no es demasiado inteligente amigo», le dijo y cogió otra botella. «Vamos a brindar por nosotros. Los bandidos. Nos espera el mismo destino que a nuestros predecesores», se preguntó Wulfgar en voz alta. «Nuestros predecesores no eran tan listos como nosotros», arguyó Morik. «Yo supe dónde encontrarlos, porque eran demasiado previsibles».
Un buen bandolero, da el golpe y corre a buscar otra zona de operaciones. Un buen bandolero da la impresión de ser 10 bandas distintas. Siempre va un paso por delante de los guardias de las ciudades, por delante de aquellos que les suministran la información para dar con él y vencerlo. Parece que conoces bien esta vida. Me he dedicado a ella, de vez en cuando admitió el rufián. El que vivamos en el camino, no significa que tengamos que vivir como salvajes. Morik repitió la frase que llevaba camino de convertirse en su lema. Ofreció la botella a Wulfgar. El bárbaro necesitó toda su fuerza de voluntad para rechazarla. El hombro le dolía y seguía, inquieto por los bandidos. En aquellos momentos, el embotamiento que le prometía el alcohol resultaba muy tentador. Pero resistió la tentación, y se alejó del sorprendido Morik. El bárbaro fue al otro extremo del campo, trepó a un árbol, se instaló lo más cómodamente posible, y contempló el paisaje. Su mirada se posó una y otra vez, como atraída por un imán, en las montañas del norte, la columna del mundo, la barrera que lo separaba de aquel otro mundo en el valle del viento helado, de la vida que podría haber conocido, y que quizás aún conocía. Volvió a pensar en sus amigos, sobre todo en Catibrie. El bárbaro se sumió en sueños en los que la abrazaba, y la besaba dulcemente, lo que le hacía olvidar los dolores de este mundo. De pronto Catibrie retrocedió, y Wulfgar contempló cómo le nacían en la frente unos pequeños cuernos de marfil, y tras ella, se extendían grandes alas de murciélago. Era un sucubo, un demonio del abismo, del infierno de los tormentos de Ertu, que había adoptado el disfraz de aquella figura consoladora para engañarlo y seducirlo. Wulfgar abrió súbitamente los ojos, y empezó a respirar en jadeos entrecortados. Trató de apartar de su mente las horribles imágenes, pero no pudo. Esta vez no. Eran tan intensas y claras que el bárbaro se preguntó si todo aquello, si los últimos meses de su vida no habían sido más que una treta de Ertu para que él recuperara la esperanza, y así el demonio pudiera destruirla. Wulfgar vio al sucubo, a la horrible criatura que lo había seducido. No. Gruñó, pues era un recuerdo demasiado espantoso, y no podía enfrentarse a él de nuevo. Yo robé tu semilla, dijo en su mente la voz del sucubo, y Wulfgar no pudo negarlo. Había ocurrido varias veces durante los años de su tormento. Tomaron su semilla, y engendraron otros demonios, los hijos de Wulfgar. Era la primera vez que Wulfgar era capaz de recordarlo conscientemente desde su regreso a la superficie. La primera vez que la horrible visión de sus demoníacos vástagos había atravesado las barreras mentales que había levantado. Ahora los veía. Veía a Ertu, que le mostraba a uno de ellos, un bebé que lloraba, mientras la madre, el sucubo, lo seguía. Vio a Ertu alzar al niño y entonces, delante de los ojos de Wulfgar, delante de los indiferentes ojos de la madre, el gran demonio le arrancó la cabeza de un mordisco. Un chorro de sangre salpicó al bárbaro, que era incapaz de respirar, incapaz de comprender que Ertu había encontrado la peor manera de hacerle daño. Wulfgar descendió del árbol tan precipitadamente que cayó sobre el hombro lesionado, y la herida volvió a abrirse. Sin hacer caso del dolor, el bárbaro cruzó el campo a todo correr, y encontró a Morik descansando junto a la carreta. Fue directo a las cajas, y, frenéticamente, abrió una botella. Sus hijos. Los retoños nacidos de su semilla robada. El fuerte licor le quemó las entrañas y su calor se fue extendiendo por todo el cuerpo, embotando sus sentidos, borrando aquellas horribles imágenes.